Bueno, pues entonces recuerden que estábamos viendo cómo modelar con ecuaciones en diferencias finitas. Ajá. Y ahora lo único que estamos viendo son ecuaciones, más bien una sola ecuación en diferencias finitas, ¿no? Ya habíamos visto qué pasaba en el caso lineal, cuando solamente estábamos multiplicando por una constante y habíamos hecho un modelo no lineal, ¿no? A partir de ciertos datos. Eh, Dijimos que en este caso las ecuaciones que estamos viendo se pueden escribir siempre como xn más 1 igual a una función de xn. Ajá. Entonces, si es lineal, f es simplemente constante por xn. Si es no lineal, pues es algo más complicado. Ujú. Bueno, y entonces habíamos visto varias formas de ver las soluciones, ¿no? Una la hicimos con Excel y vimos que eran como exponenciales o exponenciales que van cambiando de signo. Ujú. Eh, y después vimos una forma gráfica de ver las cosas, ujú, que es el método de Cobwebing. Entonces, para hacer este método de Cobwebing, lo que hacíamos era graficar F, ajá, que es esta línea azul. Ajá, en este caso es no lineal, entonces no es una recta. Ujú, es algo extraño. Después graficábamos la identidad, que era la línea eh, amarilla. Ajá. Los puntos donde había cruces entre estas dos eran los puntos de equilibrio. Ajá. Ya habíamos dicho que en el caso lineal solamente hay un punto de equilibrio, que es el cero, en el caso lineal. Y en el caso no lineal, pues puede haber un número infinito de puntos de equilibrio y no necesariamente tienen que estar en el cero. Bueno, y lo que había que hacer en este caso era primero elegir una condición inicial, después evaluamos esta condición inicial, que esto quiere decir, la llevamos hasta la línea azul para tener f de x0. F de x0 es la altura en esta línea. Y luego desplazamos esto de manera horizontal hacia la identidad, porque en esa línea el eje X es igual al eje Y, ¿no? Entonces sabemos que la altura ahora es X1. Yéndonos en línea recta hacia la identidad, aseguramos que la altura es X1 y también en X es X1, ¿no? Y ya cuando nos aseguramos que en X también tenemos X1, pues volvemos a evaluar para tener X2, ¿no? Y así. Entonces nosotros podemos hacer esto repetidas veces y tenemos pues gráficamente cómo se va a comportar la solución, ¿no? Si se aleja del punto de equilibrio, como es el caso del punto de equilibrio inferior, pues el punto de equilibrio es inestable. Y si se acerca al punto de equilibrio, como es el caso del punto de equilibrio superior, pues es estable. Ujú. También vimos que pues, se pueden hacer ciclos y cosas de esas. Entonces, para motivar lo que vamos a hacer ahorita, lo que voy a hacer es que vamos a hacer el cobwebbing de la misma forma que lo hicimos la vez pasada, pero ahora con funciones lineales. Ajá. Lo hicimos con una función no lineal, que era la ecuación logística. Ahora lo vamos a hacer con funciones lineales. Ujú. Entonces recuerden que pues en las ecuaciones lineales hay solamente un número reducido de casos cualitativamente diferentes. Ajá. Cuando la constante es mayor a 1, cuando la constante está entre 0 y 1, perdón, cuando la constante es mayor a 1, cuando es 1, cuando es entre 0 y 1, cuando es 0, cuando está entre 0 y menos 1, cuando está en menos 1 y cuando es menor a menos 1, ¿no? Entonces vamos a ver estos casos y con esto vamos a tratar de hacer, de motivar lo que vamos a hacer después. Ujú. Entonces, bueno, vamos a empezar con el caso. Déjenme ver. Es que creo que aquí lo grafiqué al revés. Sí, aquí lo grafiqué con colores al revés. Bueno, no importa. Bueno, les pido una disculpa por el lío de los colores. Entonces aquí, al contrario de la clase pasada, pues vamos a tener que el azul es la identidad. Ay, aquí es n más 1. Bueno, lo hice a la carrera, entonces está mal hecho. Ok, y la amarilla va a ser em,
R por XN. Entonces es la ecuación lineal. Bueno, XN más 1 igual a XN más 1 igual a R por XN, que es nuestra ecuación lineal. Bueno, entonces fíjense que aquí vamos a tener todos los comportamientos posibles, ¿no? Entonces, si R es mayor a 1, que es este caso, entonces la pendiente de la función es mayor a la pendiente de la identidad, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el cobwebbing aquí con cualquier condición inicial, no importa, pues entonces vamos a ver lo que ya vimos en simulaciones, ¿no? Que es que nos vamos a alejar del único punto de equilibrio, ¿no? En este caso, recuerden, en el caso lineal, siempre el punto de equilibrio es 0. Y nos vamos alejando y nos vamos a infinito, de hecho. Entonces, aquí tenemos que este es el punto de equilibrio. Y nos alejamos de él. No importa dónde empecemos. Si lo hacemos por acá, pues va a salir lo mismo. Con una condición inicial por acá, pues va a dar lo mismo, ¿no? Nos alejamos en lugar de acercar. Entonces, bueno, esto es cuando R es mayor a 1. Ahora, cuando R es igual a 1, las dos curvas tienen la misma pendiente y de hecho las dos se ven igual. ¿Sí? O sea, son iguales, pues. Las dos son la misma curva. Y pues entonces nos quedamos atascados, ¿no? Aquí es evidente. Si yo empiezo con alguna condición inicial, pues subo. Y en teoría, pues lo que tendría que hacer es ahora moverme en línea recta horizontalmente hasta la identidad, pero pues ya estamos en la identidad, ¿no? Entonces, pues ya no me puedo mover, ya no me puedo mover de manera horizontal a ningún lado y ya ahí me quedo. Entonces, empiezo con una condición inicial, llego a la identidad y, y como estoy en la identidad, pues todo el siguiente paso es igual al paso inicial, ¿no? Este es X0 y esto es X1, pero es igual porque esta es la identidad y ya, ¿no? Entonces ahí nos quedamos por siempre. Bueno, luego R menor a 1, pero mayor a 0. Tenemos este caso. Ok. Entonces, en este caso, otra vez, nuestro punto de equilibrio es este. Y luego vamos a tener que... lo voy a poner en negro. Entonces, si yo empiezo por aquí con una condición inicial... ya me confundí. A ver, esta es la identidad. La azul es la identidad. Entonces empiezo aquí. Luego me voy así. Luego así. Así. Y entonces vemos que nos vamos al punto de equilibrio, ¿no? Entonces es estable. Igual de las otras formas da lo mismo, ¿no? Entonces nos vamos al azul. No, nos vamos al amarillo. Vamos al amarillo, luego al azul, etcétera, ¿no? Entonces vamos al punto de equilibrio. Entonces es estable, como ya habíamos visto antes. Ok, luego R igual a 0, que es como un caso especial de este. Es este de aquí. Entonces tenemos algo que es completamente horizontal. Entonces, pues aquí también es un caso medio extraño de dibujar, pero iniciamos con una condición inicial aquí. Y pues no tengo que moverme hacia arriba porque ya empecé en el eje X, ¿no? Entonces simplemente me muevo en horizontal hacia la identidad, que es 0, y ya, ¿no? Entonces en un paso nos vamos al punto de equilibrio. En un solo paso. Bueno, entonces ahora vamos a poner R menor a 0, pero mayor a menos 1. Ok. Entonces en este caso tenemos este de aquí.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Digo, ya hemos visto todo esto, sabemos qué pasa, pero gráficamente. Ok, entonces me voy al amarillo, luego me voy al azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo. Sí, ajá. Entonces nos vamos al punto de equilibrio, entonces es estable, ¿no? Pero haciendo cuadritos, ¿no? Ya habíamos dicho que cuando hay cuadritos es porque hay oscilaciones. Ajá. Y hay oscilaciones porque si nos fijamos en cuáles van a ser los valores de mi sucesión, pues va a ser 1, luego como menos 0,4, luego como 0,1 y así, ¿no? Estamos cambiando de positivo a negativo los valores. Luego, cuando R es exactamente -1, entonces tenemos este caso de aquí. Es como que estuviéramos reflejando la identidad, ¿no? Algo así. Ok, entonces en este caso, pues, ¿qué va a pasar? Nos vamos a la amarilla, luego nos vamos a la azul, luego nos vamos a la amarilla. No me quedó exactamente mi dibujo, pero bueno. El punto es que la idea esté clara. Ujú. Entonces aquí hago un cuadro perfecto porque vuelvo a regresar al mismo punto, ¿no? Entonces estoy oscilando entre los mismos dos puntos, en este caso 1 y -1. Ajá, y el error de que no está exactamente el -1 es error de dibujo mío, pero sí se forma un cuadro perfecto. Ajá, entonces cuando tenemos curvas cerradas en el diagrama de, bueno, cuadros, cuadros cerrados en el diagrama de em, cobwebbing, pues tenemos ciclos. Ajá, estamos moviéndonos sobre ciertos valores. Ujú. Y bueno, pues ya para acabar, R menor a -1, pues vamos a tener este caso de aquí. Ujú. Bueno, entonces, ok. Si empezamos por aquí, vamos a ver qué pasa. Ujú. Entonces vemos cómo cada vez nos vamos alejando más, pero haciendo estos cuadritos, ¿no? Que indican oscilaciones. Ujú. Y nos vamos como a infinito, ¿no? Cada vez me alejo más. Ujú. Bueno, y ahora, ¿por qué les pongo a hacer esto? Porque, digamos, esto es una forma gráfica, ¿no? Sí, he visto un par de artículos donde ponen el diagrama para que se vea gráficamente esto, pero pues no es algo que uno haga rutinariamente. Y digamos, como que no es una prueba matemática ni nada, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo a hacer esto? Porque quiero motivar con esto lo que tienen que hacer si ustedes no quieren hacer dibujos. Ajá, si ustedes quieren algo hacer con cuentas, ajá, como más riguroso. Ajá. Entonces, lo que quiero que vean es, vamos a suponer que ahora yo tengo, o sea, ya vimos todos los casos de las lineales, ¿ok? Con estos dibujos. Ahora, vamos a recordar a nuestro sistema no lineal. Ujú. Y vamos a ver qué podemos hacer con él de cuentas. Bueno, entonces, en este caso, yo tengo dos puntos de equilibrio, como ya mencioné, y quiero saber cuál es su tipo de estabilidad. Ajá. Bueno, lo que voy a hacer entonces, o la idea de esta forma cuantitativa de hacer las cosas, es decir, con números, no con dibujos, es la siguiente. Me voy a fijar en lo que pasa muy, muy cerca del punto de equilibrio, de los puntos de equilibrio, es decir, muy, muy cerca de esa intersección entre las dos líneas. Ujú. Entonces, vamos a ver lo que pasa muy, 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 muy cerca de aquí y lo que pasa muy, muy cerca de acá. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer
para ver algo muy, muy cerca, es hacer zoom. Ajá. Entonces, voy a hacer un zoom aquí y un zoom acá. Ujú. Sí, me voy a acercar muchísimo. Voy a hacer una gráfica que se acerque muchísimo a estos puntos. Ajá. Y vamos a ver cómo se ve. Entonces, primero me voy a acercar a este y luego me voy a acercar a este. Ujú. Bueno, entonces uno. Ujú. Bueno, si me acerco mucho al punto número 1, lo que obtengo es esto. Ujú. Entonces, fíjense cómo aquí la escala estaba hasta 700. Aquí me acerqué mucho y entonces estoy viendo de 0. Bueno, de 1. Ajá. Entonces es 70 veces, no, es 700 veces más cerca, ¿no? Hice un zoom de 700x, ajá, de esta gráfica. Y entonces si vemos qué pasa, pues fíjense, esto pues se ve como nuestra ecuación lineal, ¿no? Pues este es el zoom de la ecuación no lineal en el 0. Ujú. Y fíjense que esto se parece mucho a la ecuación lineal, esta, ¿no? Pues esta es la sum no lineal y esta es la ecuación lineal. ¿Con qué? Con R mayor a 1. Ujú. Con R mayor a 1 porque esta línea tiene pendiente más grande que esta línea. Bueno, entonces se parecen muchísimo, ¿no? Y de hecho podemos ver que si hacemos este dibujito, pues va a ser lo mismo, ¿no? Ujú. Nos subimos a la amarilla y hacemos esto y nos alejamos, ¿no? Ujú. Lo mismo aquí. Entonces, pues es prácticamente el mismo dibujo, ¿no? Entonces, si yo me acerco muchísimo, la ecuación no lineal cerca del punto de equilibrio, pues es básicamente una ecuación lineal. Ajá. Y entonces todo lo que aplica la ecuación lineal, pues también aplica la ecuación no lineal. Siempre que yo esté viendo esto 700 veces más cerca, ¿no? Si no, pues entonces ya no. ¿Ok? Ahora vamos a hacerle zoom al punto 2. Entonces, si yo me acerco mucho al punto 2, lo que voy a obtener es esto. Ujú. Fíjense cómo estoy alrededor de 540. Ujú. Entonces, aquí también estaba en 540, ¿no? Entonces, es zoom de este lado. Entonces, si yo me fijo en este, pues esto se ve muy, muy similar a esta ecuación. Bueno, a la diagrama lineal, ¿no? Que es este. Este fue el zoom lineal, no lineal, y esta es la ecuación lineal con R menor a 1, pero mayor a 0, ¿no? Ay, está bien, lo escribí bien feo. Entonces, para 0 menor a R menor a 1. Ok. Ujú. Y pues podemos ver que va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Sí, muy bien, Jorge. Es exactamente eso lo que se está haciendo. Bueno, y pues entonces vemos que si nosotros hiciéramos esto del cobwebbing, pues pasaría lo mismo en ambos lados, porque pues, es la misma gráfica. Ajá. Entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es cómo hacer este zoom, pero de manera matemática, ¿no? Aquí hice un zoom de manera gráfica, nada más pues grafiqué muy cerca del punto. Ujú. Pero tenemos que encontrar un método matemático que sea equivalente a hacer zoom a un punto. Entonces, bueno, como ustedes están en tercer semestre, ya llevaron cálculo 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la herramienta matemática que te permite hacer zoom a cosas? Ujú. Que te permite ver cómo se ven muy cerca de cierto lugar. ¿Se acuerdan? ¿O tienen alguna idea? Ujú. Muy bien. Bueno, ya te ganaron. Gael. Pues sí, la derivada.
Ujú. Entonces, la derivada lo que nos dice es cuál es la pendiente en ese punto, ¿no? Y bueno, pues esto quiere decir cuál es la recta que aproxima a esa función en ese punto, ¿no? O más bien, la derivada nos dice, si yo dibujo una recta ahí, entonces esa recta en ese punto con la pendiente igual a la derivada va a ser muy, muy parecida a tu función, ¿no? Por eso es tangente. Las tangentes valen lo mismo que la función en ese punto y además como solo la tocan en ese punto, pues se parecen muchísimo. Se parecen muy, muy, mucho, mucho. Bueno, pues entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? El sum va a ser lo mismo que la derivada. Hacer sum es lo mismo que tomar una derivada. Bueno, pues entonces, pues vamos a ver cómo se hace esto matemáticamente, rigurosamente, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo tengo una ecuación en diferencias no lineal. No lineal. Con f de x, una función no lineal de x. ¿Ok? Bueno, además vamos a suponer que tiene un punto de equilibrio, porque esto lo que me permite es ver cómo es el cobwebing cerca de una intersección entre las dos rectas. No funciona si no estamos cerca de la intersección. Entonces, vamos a suponer que tiene un punto de equilibrio, ¿no? Entonces suponemos que existe una solución constante, ¿no? Una solución xn igual a x estrella con x estrella un número real. ¿Qué es solución? Entonces recuerden, esto quiere decir que para toda n, la función xn que va de n a r, siempre vale x estrella, ¿no? Entonces los puntos siempre están a la misma altura. Porque no importa qué n me tome, siempre vale lo mismo. Bueno, entonces, si existe esta solución de equilibrio, díganme ustedes qué es lo que debe cumplir, qué ecuación debe cumplir este valor x estrella para que xn igual a x estrella sea punto de equilibrio, sea una solución constante. La derivada de x en 0. Sí, pero en este caso no tenemos derivadas, ¿no? Entonces, em, esa no es la ecuación que debe cumplir. Ya lo habíamos visto antes. Que x estrella debe ser igual a f de x estrella. Muy bien, perfecto. Eso es exactamente. Entonces, si existe esta solución, como bien dijeron, se cumple que x estrella debe ser igual a f de x estrella, ¿no? Y esto viene por lo que dije, ¿no? No importa cuál sea la n aquí, siempre vale x estrella. Entonces, si yo evalúo x en n más 1, va a valer x estrella, pues esto vale x estrella. Si yo evalúo en n, de todas formas vale x estrella, entonces aquí esto vale x estrella. Entonces se debe cumplir esto de aquí. Ahora, lo que quiero hacer es que me voy a acercar, me acerco a este punto de equilibrio, a esta intersección. Bueno, entonces, cuando digo me acerco mucho, es que voy a suponer que mi xn se parece muchísimo a x estrella, pero no exactamente. Entonces voy a suponer que estoy en un punto xn que es casi x estrella, que es casi x estrella. Esto quiere decir que mi xn va a ser igual a x estrella, pero cada vez que el tiempo cambie, pues esto va a cambiar respecto a x estrella un poquito. Recuerden que si yo empiezo en el punto de equilibrio, o sea, si yo empiezo aquí, o sea, si tengo una condición inicial, en este caso 540, pues nunca me muevo de ahí, ¿no? Porque estoy justamente en la intersección. Entonces nunca voy a moverme, ¿no? Pero si no empiezo justamente ahí, si empiezo en 539.5, pues entonces es casi
540, pero a la próxima me voy a tener que mover. Al próximo tiempo me voy a tener que mover a otro valor, ¿no? Entonces, para representar que me muevo a otro valor, digo, esta xn es x estrella más una pequeña cosita extra que sí va a cambiar con el tiempo, ¿no? Que sí voy a tener que estar haciendo esto. Entonces, esta pequeña cosita que cambia con el tiempo, la voy a llamar, ¿cómo la llamo? WN. Le voy a llamar WN. Entonces, X estrella es el punto de equilibrio y WN es ese pedacitito que me voy a mover extra, porque no empecé justamente en XN igual a X estrella, sino más o menos por ahí. ¿Sí se entiende esta idea de que va a haber una cosa que se queda ahí porque estoy cerca, pero otra cosa que se va a mover un poquito? O sea, aquí no estamos tomando la XN constante, ¿no? Nada más estamos como tomando la, empezando en otro lado. Ajá, exactamente. Estoy empezando ligeramente en otro lado y entonces va a cambiar ligeramente también la XN al siguiente tiempo, pues. Ujú. Eso es lo que quiero decir. Bueno. Ok, entonces si quiero ver qué le va a pasar a esta XN al siguiente tiempo. Ajá, cuando n sea igual a n más 1. Entonces yo quiero x en el tiempo n más 1. ¿Qué va a pasar con lo que estoy poniendo ahora el tiempo n más 1? Bueno, pero yo ya dije, por un lado, yo ya dije que esto es simplemente x estrella más una w n. Entonces, si aumento n en n más 1, pues tengo x estrella, que no depende de n, más w n más 1. ¿Ok? Pues lo único que estoy haciendo es incrementar el índice. Es xn más 1, es x estrella más wn más 1. Y entonces ya tengo el lado izquierdo de esta ecuación, xn más 1. Ahora, por el otro lado, yo quiero saber quién es f de xn. Pero bueno, ya dije que f de xn es x estrella. Bueno, más bien xn es x estrella más esta wn. Pero esto ya me dice quién es el lado derecho de la ecuación. F de xn, el lado derecho, pues es f de x estrella más wn. Por cómo definí xn. Bueno, pues entonces puedo poner estas dos cosas juntas con esta ecuación, ¿no? Entonces poniendo estas dos cositas juntas, pues voy a tener x estrella más wn más 1 debe ser igual a f evaluada en x estrella más wn. ¿Sí se entendió? Aquí nada más lo único que hice fue reemplazar en todos lados xn por esto y aumentar el índice. Bueno, entonces si no hay dudas en eso, vamos a seguir. Ok, entonces fíjense que ahora quiero, bueno, estoy evaluando f en este punto. Pues dije que es casi x estrella más una cosita chiquita, que es otra cosa. Entonces, ahora sí, ¿cómo aproximo yo a una función f en términos de la derivada? O sea, lo que yo quiero es, en lugar de tener esta f que es no lineal, yo quiero una línea, o sea, quiero una recta, quiero una función lineal. Entonces, ¿cómo le hago ahí? ¿Cuál sería la ecuación de la línea que aproxima a f en ese punto? Lo mejor posible. Pues, o sea, sabemos que pasa por X estrella más WN y tiene pendiente la derivada de F en ese punto, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad lo que yo quiero es que pase por X estrella. Porque estoy muy cerquita. Entonces, estoy de tan cerquita que lo que me importa es que pase en X estrella para que sea un punto de equilibrio.
Entonces, voy a decir que pasa por X estrella. Ujú. Y ahora me voy a mover sobre la recta. Ajá, la recta es tan parecida a mi función que me voy a mover sobre la recta. Entonces, voy a tener la derivada, perdón, la derivada de f con respecto de x. Ajá. Y ahora, como estoy centrándome en x estrella, pues entonces también tengo que calcular la derivada en x estrella. Entonces, esta es la derivada de f con respecto de x evaluada en x estrella. Ujú. Y ahora, pues lo que quiero saber es cómo me voy moviendo cuando Wn se va moviendo, ¿no? Entonces, para que esto sea una función de Wn, que es lo que sí está cambiando con el tiempo, pues multiplico esto por Wn. Ujú. Entonces, fíjense, esto es una recta que es función de Wn, que está aproximando a f, que también está evaluado en Wn. Entonces, también depende de Wn. Ujú. Bueno, ahora fíjense que esto, la derivada de f con respecto de x es una función. Ajá. Porque f es una función, su derivada es una función. Pero la estoy evaluando en x estrella, que es una constante. Ajá, x estrella es un número como 0 o 540. Ujú. Entonces, cuando evalúo esta función en x igual a 540, pues eso se hace un número también, ¿no? Es la pendiente de la recta. Entonces, pues voy a definir, para no estar escribiendo siempre df de x evaluada en x estrella, pues voy a definir lambda, es un número, como la derivada de f con respecto de x evaluada en x estrella. Entonces voy a tener x estrella más wn más 1 es igual a f de x estrella más lambda por wn. Ajá. Bueno, pero ahora fíjense que tenemos aquí una f de x estrella. Ujú. Pero nosotros habíamos dicho que x estrella era un punto de equilibrio. Entonces f de x estrella es x estrella. Entonces, pues en lugar de escribir f de x estrella, puedo escribir x estrella. Ujú, porque son iguales. Ese era el requisito que le pedía a x estrella. Entonces, pues puedo escribir x estrella más wn más 1 es igual a x estrella más lambda wn. Y bueno, pues puedo restar de ambos lados x estrella, es una constante nada más, ¿no? Ok. Y entonces finalmente tengo wn más 1 es igual a lambda wn. Ujú. Entonces lo que estoy diciendo, o lo que estoy llegando, es una ecuación que me dice, si yo no empiezo justamente en el punto de equilibrio, pero empiezo suficientemente cerca, entonces esa cosita que no, o bueno, si en esa se dice perturbación, ajá, esta cositita, esta perturbación, esta diferencia chiquita respecto a la cual no empecé exactamente en X estrella, va a empezar a moverse por estas líneas que hice, de acuerdo a esta ecuación. Pero esta ecuación ya es una ecuación lineal. Ujú. Porque lambda dijimos que es un número, ¿no? Entonces, pues ya. Ajá. Esta es la razón por la cual cuando le hago zoom a las cosas, pues veo como si fuera una ecuación lineal. Ajá. ¿Por qué? Pues básicamente es como una recta cuando me acerco mucho. Ujú. Entonces, pues lo que tengo que hacer para saber si un punto de equilibrio es estable o no, hay oscilaciones o lo que sea, pues es fijarme en lambda. Ujú. Y lambda es la derivada de f con respecto de x, evaluada en x estrella. Ujú. Entonces, a partir de esto, veo varios casos, ¿no? Entonces, si lambda, que es la derivada de f con respecto de x, evaluada en x estrella, es mayor a 1, pues entonces el punto de equilibrio
es inestable, ¿no? Me voy a alejar del punto de equilibrio porque esta mini cosita que me desvié respecto al punto de equilibrio va a empezar a crecer y va a empezar a crecer y entonces voy a empezar a alejarme, ¿no? Como en este caso de aquí. Ujú. No empecé justamente en el punto de equilibrio, entonces esta cosita que me desvié, pues va a empezar a crecer y me va a empezar a alejar, ¿no? Que es lo mismo que pasa en la ecuación lineal. ¿Ok? 2. Bueno, si lambda es igual a derivada de f con respecto de x en x estrella. Bueno, a ver. Vamos a escribir de otra forma. Si la derivada de f con respecto de x en x estrella está entre 1 y 0, entonces el punto de equilibrio es estable. Que es lo mismo que pasó cuando le hice zoom aquí. Aquí. Bueno. 3. Si la derivada de f con respecto de x, x estrella, que es lambda. Se me olvidó ponerle lambda arriba, pero pues ya saben. Es 0, pues entonces decimos que el punto de equilibrio es súper estable. O sea, es lo mismo que estable, pero pues al igual que antes, casi en un solo movimiento, llego al punto de equilibrio. Eso quiere decir súper estable. Que me toma muchísimo menos tiempo a converger al punto de equilibrio. Luego, si lambda, que es la derivada de f con respecto de x en x estrella, está entre 0 y menos 1, pues entonces tenemos que el punto de equilibrio es estable, pero hay oscilaciones. Entonces voy a subir y bajar, voy a subir y bajar, pero al final voy a llegar al punto de equilibrio otra vez. Y si lambda, que es la derivada de f con respecto de x, x estrella, es menor a menos 1, entonces es inestable el punto de equilibrio y hay oscilaciones. Entonces voy a empezar a oscilar y luego me voy a alejar mucho. Ahora, si se dan cuenta, dejé fuera dos cosas, ¿no? Dejé fuera cuando esto es 1 y cuando esto es menos 1. No vamos a entrar a detalles porque esto no es clase de sistemas dinámicos, pero si lambda, que es de f de x, en x estrella, es igual a 1 o menos 1, no se puede saber la estabilidad. O sea, sabemos que oscila o no oscila, pero no sabemos si es estable o inestable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hago las cuentas y saco la derivada de f y lo evalúo y me sale 1 menos 1, a partir de esa cuenta, no sé qué va a pasar. No sé qué pasa con ese punto de equilibrio. ¿De qué forma puedo saber? Bueno, pues si hago el dibujo, o si calculo la solución con la computadora. Ahí sí puedo ver si converge o si no converge o qué rayos pasa. Pero si no hago el dibujo, si no uso la computadora para encontrar las soluciones, a partir de la derivada no sé qué es lo que va a pasar. Eso tiene que ver con cosas especiales, con que estamos en un punto especial, en que cuando me acerco, pues la identidad y la derivada son casi perfectamente paralelas y entonces va a haber un cambio en la forma en la que decae la solución, en la que crece, bla, bla, no importa. Están muy chiquitos para eso. Pero simplemente no podemos saber con la cuenta. Entonces, si es 1 menos 1, pues mala suerte. Ya ni modo.
Bueno, entonces hasta ahí se entendió cuál es la idea de cómo calcular sin hacer dibujos qué pasa si vamos al punto de equilibrio o si nos alejamos del punto de equilibrio. ¿Por qué no te la crees? Digo, por eso puse las imágenes al principio, ¿no? Para que vean que si me acerco mucho, si le hago zoom, entonces se ve igual. Entonces, por qué no lo crees? No, nada más es que parece algo como que, no sé, no tan formal, pero como que funciona, ¿no? Al final. Pues sí, o sea, la idea es sacar cálculo, ajá, aproximar una función por su tangente. Ujú. Y en RN sí se puede hacer lo mismo, como que aproximar con rectas y así para cada Ujú. lado. Sí, exactamente. O sea, la idea es la misma, aproximas por un plano. Eh, Aquí va a ser un poquito más complicado. Ajá, entonces, sí lo vamos a ver como en 2 clases. No es muchísimo más complicado, ¿no? Solo es tantito más complicado, pero sí se puede hacer. No se preocupen. De hecho, ya lo hicimos. Y entonces, pues, sí se dan casos que, por ejemplo, un punto sea una solución estable, pero sea inestable en otra variable y cosas así. ¿Se puede? O nada ¿Cómo? más la estabilidad es algo, o sea, me imagino que si vamos aproximando con planos y va a Ujú, ser algo así como derivadas direccionales, ¿no? O sea, ujú. y que podamos tener como cosas que para una variable sean oscilaciones y para otras sean estables y cosas así. Sí, eso es exactamente lo que va a pasar. Muy bien, Jorge, sí. Podemos tener todos los casos que te puedes imaginar. O sea, porque los planos en tercera dimensión, pues los puedes acomodar como sea, ¿no? Básicamente. Entonces, pues sí, puede ser que en una dirección sea estable sin oscilaciones, por ejemplo, y en otro lado sea inestable con oscilaciones, ¿no? Pues sería como que aquí está como poco inclinado, pero el otro lado está súper inclinado, ¿no? Y pues entonces lo que pasaría, pues es una combinación de las dos cosas. Ajá. O sea, por una dirección parece como que te acercas y en el otro parece que te alejas y aparte haciendo cosas raras, ¿no? Em, pero bueno, pues si lo piensas, digamos, a ver, piensa en esto que te digo. ¿Qué pasa si en un lado te vas acercando y en otro te vas alejando? ¿Cuál va a ser al final como lo que gana? ¿Te vas a alejar o te vas a acercar? Pues depende de la magnitud, yo diría, ¿no? De cómo haces cada cosa. O sea, si te acercas más rápido de lo que te alejas, pues te acercas, ¿no? Pero, bueno, no sé. Pues en realidad siempre gana la alejación, porque no importa si te alejas solamente por una dirección, el punto es que te estás alejando. Ajá, o sea, en magnitud siempre te alejas, ¿no? Entonces el punto es inestable porque al final siempre vas a acabar en una posición completamente alejada del punto de equilibrio. Ajá, no importa si es por ambas direcciones o por una sola dirección. Entonces lo que importa es si al menos a lo largo de una dirección te alejas. Ujú. Ah, ok, ya. Sí, no, no lo entiendo bien. Ya, no te preocupes, es difícil. Pero sí, entonces para que sea estable tienes que acercar por todas las direcciones. Si no, pues no, te alejas por alguna. Ujú. Bueno, Ok, uno, gracias. sí, de nada, no te preocupes. Ah, Em, profe, tengo una duda. sí, ¿qué pasó? Es en el caso 3 donde tenemos que la derivada es cero. Ujú. Bueno, eso nos dice que en nuestra ecuación para la W, en un paso llegamos a que W es cero, ¿no? O sea, sin importar la condición inicial. Prácticamente, digamos, la forma de entenderla, sí. Ajá. En realidad, lo que pasa es que em, la velocidad con la que decaes es muchísimo más rápida.
Ajá. Entonces, Ajá, digamos, si... Sí, sí. es que esa es mi duda, ¿no? Porque es que, o sea, como yo lo estoy entendiendo, es como si, es que, o sea, cuando tomamos una linealización, cuando Ujú, tomamos la aproximación de primer orden con la ujú, derivada, es como si cambiáramos nuestro eje de coordenadas, ¿no? Nuestro centro. Y lo ujú, ponemos pues en donde estamos tomando la aproximación, ¿no? Que es en X ujú, estrella. ujú, Y entonces ahí, digamos, si estamos como en el caso que veíamos antes, cuando estábamos haciendo las gráficas de cobwebing para las funciones lineales, donde pues la línea amarilla es horizontal completamente, y entonces ujú, en un paso llegas al cero, ¿no? ujú, Pero, y o sea, eso significa que, o sea, como W es la distancia, o más bien la diferencia ujú, entre, entre xn y x, eso diría ujú. que en un paso xn llega a x. X estrella. Ajá, sí, Ujú, xn llega a x estrella. Pero justo, o sea, en la gráfica que teníamos, digamos, la primera que hicimos desde la clase pasada, ujú. la derivada sí es cero, pero no llegamos en un paso. Y es ahí en donde estoy confundido. Mira, es lo que pasa aquí. Ah, justo Eh, en el punto 2. ajá, Estábamos haciendo el exacto, zoom en el punto 2. exacto. Entonces, en este se ve como este, ¿no? Aquí es un poquito más grande que cero, pero bueno, no importa. Entonces, sí, digamos, si empiezas tú muy cerca, em, por ejemplo, aquí, llegas aquí y casi llegas en un solo paso. Ajá. Entonces, No, pero, o sea, si llegas. Ah, ok. bueno, más bien dime bien tu duda porque no te entendí bien. O sea, Es que, si por ejemplo, llegas al acá X arriba, estrella. Ujú, en donde estamos en el punto zoom 2, por ejemplo, si empezamos desde el 200, ujú, nos vamos acercando al 2, ujú. pero no llegamos en un paso. Pero la derivada en ese punto sí es cero. Sí, pero recuerda que lo que hicimos fue hacer zoom. Ajá, dijimos que íbamos a empezar muy, muy cerca. Dijimos que la WN es una muy pequeña diferencia respecto a X estrella. Entonces, si tú Pero, empiezas en 200, pues eso no es una muy pequeña diferencia, ¿no? pero, o sea, no es lo mismo. O sea, porque, o sea, igual si empezamos en 500, pues de todas formas no llegamos en un paso. O sea, el zoom es como relativo, ¿no? Porque podemos hacer como mucho zoom o muy poquito zoom. No, 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 no. O sea, es que estás pensando como matemático puro, como que estás buscando cuándo es zoom, el zoom está bien y cuándo el zoom está mal, ¿no? Pero no tienes que irte a ese mundo de las ideas, fíjate. Aquí se ve claramente que la línea azul es no lineal. Ajá, o sea, se Ujú. curva así. Entonces ahí claramente no te estás acercando a lo suficiente, ¿no? Cuando yo Ah, ya me ok. acerco aquí, ahí ya es una recta. Entonces ahí ya puedes ver cualitativamente que sí, ¿no? Que sí es una recta prácticamente. Entonces ahí ya está, ya es la aproximación es buena. Es una Ajá. aproximación. Sí, ya entendí. Es que lo que pasa es que cuando tomamos la aproximación de f, Ujú, o sea, ya la dejamos literalmente como la línea, ¿no? Pero digamos, para que fuese completamente una igualdad, tendríamos que agregarle el residuo. exactamente. Y es Sí. por eso que, o sea, se va a hacer, pareciera que se va a hacer en un paso, pero en Ujú, realidad no se va a hacer en un paso, ¿no? Se va casi a cero en un paso, exactamente. allí en los WNs. Ah, ok, ok, ok. Exacto. Y Ah, de hecho es algo, está muy bien que bien. hayas preguntado esto, porque sí, si estamos en el caso lineal y R es cero, pues siempre te vas a cero en un solo paso, ¿no? Porque te dice xn más 1 es cero. Bueno, en el caso en el caso no lineal, pues sí, es una aproximación, ¿no? Entonces, justamente como hay términos no lineales que hacen que tu punto no sea exactamente una recta así, horizontal, entonces, pues no vas a llegar en un solo paso. De hecho, vas a necesitar un número infinito de pasos. Ujú, como en todo. Ajá. Pero lo que quiere decir esto es que en este caso, xn va a decaer a cero exponencialmente. Bueno, al punto de equilibrio. Pues. Vamos a decaer al punto de equilibrio exponencialmente como e a la menos una constante por x, por n, perdón. Ajá. Entonces decae exponencialmente. Esto ya lo vimos
en la clase pasada, ¿no? Que se hacía como una recta cuando graficábamos en Excel, porque es una exponencial. Bueno, en el caso súper estable se puede demostrar un poco complicada, de forma complicada, que xn va a decaer ahora como e a la menos e a la kn. Ujú. Entonces decae como una doble exponencial. Ajá, entonces eso es rapidísimo. Ajá, es así, muy, muy rápido. Ajá. Si quieres, ahorita hacemos una simulación, pero esto, digamos, cambia como que estás en 1, luego estás en 0.5, luego estás en 0.01 y luego estás en 1 por 10 a la menos 19. Ajá, o sea, ya en 3 pasos ya es casi el punto en el que estás, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Em, pero bueno, estos ya son como, di- eh, ¿cómo se dice? Ya son detallitos. Ajá. Pero sí, entonces no decaes en un solo paso, como en el caso lineal, pero sí extremadamente rápido. Ajá, mucho más rápido que para cualquier otra derivada, no cero. Ujú. Es un caso muy especial. Va, ok, ok. Ujú. Sí, es que me había confundido porque es que acá arriba, cuando, o sea, tomamos la aproximación, le ponemos como el igual, pero como con líneas curvadas, ¿no? Pero después ya Ujú. no ponemos las líneas curvadas. Ah, sí, Y, porque digamos, hacemos una aproximación, pero ya después todo lo demás es igual a la aproximación. Ajá, ajá, sí, como que sí, ahí se me fue. Va, gracias. sí, de nada. Bueno, entonces, si quieren, pasamos a la computadora, o sea, a las simulaciones y vamos a ver qué pasa. Mm, ok. Bueno, pues entonces vamos a aplicar lo que ya vimos con la ecuación logística discreta, que es esta. Ujú. Bueno, pues entonces lo único que vamos a necesitar aquí es NumPy para hacer las cuentas, ¿no? Y la paquete de gráficas. Ujú. Entonces voy a definir la función para simular la ecuación logística. Necesito una condición inicial, los parámetros, que en este caso son R y N. Ajá, esta R y esta N de acá. Ujú. Y el tiempo por el que voy a simular. Bueno, entonces, ¿cómo hago esto? Es muy simple, ¿no? Primero, creo la lista donde voy a guardar los XNs, ajá, o sea, la solución, pues. Ujú. Luego, pues ya sé que para el tiempo cero, pues tiene que valer x0, es la condición inicial que ya le di, ¿no? Entonces, guardo en 0, x0. Y bueno, ya para lo demás, pues tengo que hacer algo recursivo, ¿no? Entonces, para todos los tiempos, desde 1 hasta el tiempo final, pongo más 1 porque estoy queriendo simular desde 0 hasta t max, ¿no? Entonces, de 0 a t max hay t más 1, ¿no? Porque son de 1 a t, hay t, y más 0, pues t más 1, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿quién va a ser x al tiempo i? Pues es r, o sea, es la ecuación logística, ¿no? R por 1 menos la solución al tiempo i entre n y por la solución al tiempo anterior, ¿no? Entonces, fíjense que aquí pongo i y aquí i menos 1, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que poner i más 1 y i. O sea, tiene que haber una diferencia hacia el pasado de 1, ¿no? Entonces, es lo mismo. Ujú. Y bueno, lo que me va a regresar esta función, pues es el vector de la solución. Ujú. Entonces, pues vamos a ver que sí funciona. Estos son los datos que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Que era para ajustar este problema de las levaduras, ¿no? Entonces habíamos visto que K tenía que ser así súper chiquito, que era como esta diferencia de cuánto crece en el punto máximo. Y esto era el punto en el que ya no tiene que crecer, ¿no? Y vamos a simular por 25 pasos, ¿no? Entonces, pues calculo la solución logística con condición inicial, le voy a poner 2, a ver qué pasa.
Ajá. Luego, recuerden que habíamos hecho ahí como una transformación de nuestra ecuación logística. Ya hemos dicho que la R era esto, 1 más KS, y la N era 1 más KS entre K. Ajá, eso lo vimos la vez pasada. Si quieren, lo pueden regresar y ver que así se definían R y N en función de K y S. Y bueno, pues para todos los test. Y bueno, pues voy a hacer esta gráfica de puntos, porque recuerden que las soluciones son funciones de N en R. Entonces no existen para números que no sean naturales. Ajá. Solo existen para N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, pero no existe, por ejemplo, para N igual a 1.5. Ajá. Entonces, por eso no vamos a graficar con líneas, para que sea claro que no existe la solución entre números naturales, ¿no? Solo está definida en los naturales. Y bueno, entonces, el tiempo, pues es el tiempo de 0 a t con t más 1 pasos, ¿no? Y también tienes que tener en cuenta el t, ajá, el t máximo. Y bueno, pues voy a graficar la solución. Y bueno, esto está en días y es una densidad de población. Ujú. Entonces, bueno, pues esto es, digamos, no sé si se acuerdan, pero esta es una aproximación bastante buena a los datos que teníamos, ¿no? Solamente no hay tantas fluctuaciones aquí, pero bueno, esos son errores experimentales, ¿no? No importa tanto. Bueno, y entonces lo que quiero hacer aquí es otra vez mostrarles de forma gráfica cómo si las soluciones corresponden a las soluciones de una ecuación lineal cuando estamos muy, muy cerca. O sea, les quiero mostrar cómo la WN de verdad sigue algo muy parecido a una ecuación lineal, si me acerco lo suficiente. Ajá. Que sí, como había dicho Eric, pues quién sabe cuánto es suficiente, ¿no? Depende de cuál sea su función en específico. Pero bueno, me voy a acercar muchísimo para que sea suficiente. Bueno, entonces vamos a ver cómo se ve la solución cerca del 0, que es uno de nuestros puntos de equilibrio. Ujú. Entonces, para acercarme mucho, 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 pues pongo 1 por 10 a la menos 5, ¿no? Que es 0.00000. Esa es mi condición inicial. Muy cerca del 0, pero no el 0 exactamente. Y vamos a ver qué pasa con la solución, ¿ok? Ajá. Entonces, cuando empecé por el 0.00001, pues ven cómo esto sí se ve como una exponencial, ¿no? Pero bueno, no basta con simplemente ver como que algo crece, porque ya habíamos visto que pues eso no necesariamente es una exponencial. Lo que nos dice si sí es exponencial es hacer la gráfica log lineal. Ujú. Entonces, bueno, vamos a hacer la misma gráfica. Entonces, fíjense que la instrucción esta es la misma instrucción esta. Entonces, no estoy haciendo nada, no estoy cambiando la solución en nada. Lo único que voy a hacer es ponerle esto, y scale log. Ajá, entonces, el eje Y ahora va a ser logarítmico. Y vamos a ver. Ujú. Entonces, ven, cuando yo empiezo en muy cerca, o sea, con una diferencia del punto de equilibrio de 10 a la menos 5, la solución es una exponencial. Ajá. Porque justamente la WN sigue una ecuación lineal. Entonces, la solución es la solución de una ecuación lineal. Ajá, estamos lo suficientemente cerca para que sea una ecuación lineal. Esa fue con el primer punto, ¿no? Cuando le hice zoom al 0. Y ahora le voy a poder hacer zoom al 540. Bueno, entonces 540 y la desviación va a ser de 1 por 10 a la menos 4. Ujú. Si quieren le pongo uno más para ser consistentes. Ajá. Entonces vamos a ver qué pasa. Ajá. Y entonces primero vean que la gráfica está en unidades de 10 a la menos 5 y sí se ve como una exponencial decreciente. Ahora, lo que voy a hacer en este caso, no estoy yendo al 0, ¿no? Sino estoy yendo al 540. Entonces, aquí lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo es graficando centrado en el 540. Ajá. Si no centro en el 540, entonces la gráfica log-log no funciona, ¿no? Tiene que estar centrada en el 0.
Entonces, aquí le estoy restando 540 para que esté centrada en el 0. Bueno, entonces vamos a ver lo mismo. Entonces, mi solución centrada en el 0 y logarítmica. Ok, entonces pueden ver cómo otra vez es una recta. Entonces significa que estoy tan cerca que la ecuación sigue una ecuación lineal y entonces la solución es una exponencial, como ya sabemos. Ajá. Entonces, bueno, con esto espero que sí se hayan convencido de la linealización. Ajá. De cómo sí se parece mucho todo a una ecuación lineal, aunque sea no lineal. Entonces, sí, no queda duda en ese aspecto. O ya los convencí al menos con estas gráficas y con todo. Bueno, Sí, no queda duda. ok. Bueno, entonces, ahora sí, digamos, esto fue pura teoría. Pero lo que nos interesa es la parte de la modelación, ¿no? Entonces, la vez pasada vimos una forma de modelación cuando nosotros tenemos datos, ¿no? Entonces, si recuerdan la clase pasada, pues decíamos Pn más 1 va a ser Pn más un incremento, delta Pn. Y bueno, para modelar este incremento, pues vimos cómo cambiaban los datos con respecto a Pn y así, ¿no? Ahora, pues eso funciona muy bien si nosotros tenemos datos, pero ¿qué pasa si no tenemos datos? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo hipótesis? Una hipótesis de cómo funciona, en este caso, una población. ¿Cómo modelo esta población? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser modelos de dinámica de poblaciones. ¿Ok? Bueno, pues de manera teórica. Ujú. Entonces, lo que vimos en la primera clase era el modelo de mitosis, un modelo muy simple. Ya habíamos dicho xn más 1 es igual a 2 por xn. Ujú. El problema con este modelo es que era lineal. Ajá. Y lo que predice este modelo es que xn tiende a infinito cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces, pues eso no es realista, ¿no? Si tú tienes una caja de Petri y pones bacterias a que se dividan, pues no de pronto van a dominar al mundo, ¿no? Porque ya hay más bacterias que personas. Bueno, o sea, sí, pero digamos, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, siempre hay un límite hacia cómo crece algo. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es hacer un mejor modelo. Ujú. Entonces, para tener un modelo realista de una sola población, lo que vamos a hacer es decir xn más 1 va a ser igual a g xn. Ahora, en este caso, para este modelo realista, vamos a hacer la suposición de que no hay depredadores ni cambios en el medio ambiente, ni cambios con el tiempo, ni nada. Ajá. Entonces, solamente hay una población que está aislada, no interactúa con ninguna otra población, no tiene depredadores, no cambia con el tiempo, nada. Ujú. Solamente está la población sola y todo lo que le pase a la población es por los mismos miembros de la población. Ujú. Pero, ¿qué es lo que no cambia con el tiempo? Digamos, lo que quiero decir es que no hay estaciones, por ejemplo, no hay algo que dependa de en qué tiempo estás para Ah, lo ok. que le pase a la población. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces así lo vamos a modelar. A g de xn le vamos a llamar la función de reproducción. Ujú. Entonces la función se llama función de reproducción porque simplemente nos dice cuántos individuos va a haber en el siguiente. O sea, quiere decir estos xn individuos que había antes, cómo se reprodujeron y ahora resultaron en la nueva población después. Ajá, por eso se llama función de reproducción.
Ok. Entonces, a esta función de reproducción le vamos a pedir dos cosas. En general. Entonces, tiene dos restricciones a esta función de reproducción. Entonces, la primera, y que tal vez es la menos obvia, es que g de xn tiene que ser lineal cuando xn tiende a 0. Entonces, esto quiere decir que la función g se tiene que ver como una línea cuando xn tiende a 0, pero además de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 0 de g de x entre x debe ser r mayor a 0. Ajá, o sea, esto lo único que quiere decir es que si yo comparo la función g con una línea recta, cuando x tiende a 0, esto debe ser como una línea con pendiente r y una r positiva. Ajá. Entonces, esto se lo pedimos para que haya un crecimiento exponencial cerca de x igual a 0. Ajá. Entonces, si no hay muchos individuos, eso quiere decir que hay muchos recursos para todos, ¿no? Hay espacio, hay oxígeno, hay comida, hay todo, ajá, para que los individuos puedan reproducirse. Entonces, si no hay problemas de espacio, sobrepoblación ni nada, entonces los individuos deben crecer exponencialmente. Ajá. ¿Y con qué tasa tienen que crecer exponencialmente? Pues con alguna tasa positiva. Entonces no puede ser 0, R no puede ser 0, porque si fuera 0 quiere decir que aunque tengan todo el espacio y todas las nutrientes necesarios, no crecen. Ajá. Y pues, digamos, no queremos eso porque entonces tendríamos un modelo más complicado. Tampoco puede ser negativo, porque si fuera negativo, entonces decrecería. Ajá. Y pues no puede ser que tengas todo lo necesario para vivir y de pronto eso te haga mal, ¿no? O sea, eso no tiene mucho sentido. Entonces, esto es simplemente para que haya un crecimiento exponencial cuando tienen suficiente de todos nuestros individuos. Ajá, eso es todo. Como que para que en el límite este modelo no lineal sea el mismo que nuestro modelo lineal de mitosis. Ajá, es algo así. Lo pueden pensar de esa forma. Entonces, este es el primer requerimiento que le vamos a pedir a nuestra G. Ajá. Y la segunda es que G de X esté acotada. Entonces, que G de X esté acotada quiere decir que G debe ser menor a cierta constante, una constante real positiva, para toda X en R, ¿no? Entonces, si se fijan, en el caso lineal, esto no está acotado, ¿no? Nuestra función aquí es 2x. Entonces, siempre, mientras más me muevo en x, pues 2x aumenta en valor, ¿no? Entonces, nunca está acotado. Ajá. Cuando x tiende a infinito, 2x también tiende a infinito. Eso no está acotado. Pero vamos a pedir que esté acotado para que no pueda reproducirse sin límite. Ajá, va a haber una limitación de cuánto se puede reproducir tus individuos. Ajá, no se pueden dividir al infinito. Entonces aquí, digamos, hay una cota máxima de reproducción. Entonces estas dos cosas son las únicas que les vamos a pedir a nuestros modelos ahora. Bueno, entonces estos dos requerimientos son muy generales. Ajá. Entonces, en realidad, estos dos requerimientos van a resultar en dos tipos de modelos diferentes.
Entonces, un tipo de modelo se va a llamar modelo de combate. Ujú. Matemáticamente, ¿qué es un modelo de combate? Un modelo de combate es donde g de x es creciente para x menor a p, con una p positiva, y g de x es decreciente para alguna x mayor a p, con la misma p de antes, ¿no? Ok, entonces gráficamente, ¿cómo se ve esto? Si yo grafico g contra x, entonces va a haber aquí un número p. Ok. Y entonces voy a tener que la función se va a ver así. Ujú. Entonces, para x menores a p, esto es creciente. Para x mayores a p es decreciente. Ujú. Ahora, este modelo de combate, digamos, biológicamente, lo que esto, o sea, la población, ¿qué hace? Bueno, pues es creciente para x pequeñas. Esto quiere decir que los individuos se reproducen mucho, ajá, con suficientes recursos, ¿no? Por eso es creciente, ¿no? Van haciéndose más y más y más. Pero los individuos van a competir por recursos, y, digamos, se mueren por esta competencia. Ujú. Entonces, lo que se dice en el modelo de combate es que la suposición subyacente es: todos los individuos son igualmente capaces de alimentarse, de reproducirse y así. Todos son iguales. Ajá. Todos los individuos son iguales. Entonces, cuando son poquitos, pues cada uno tiene un montón de hijos y crecen un montón, ¿no? Pero cuando ya tenemos un montón de individuos, como todos son igualmente capaces de obtener comida y de obtener espacio y lo que sea, entonces los recursos se reparten equitativamente en todos, entre todos. Ajá. Y el problema es que si yo tengo, no sé, 10 kilos de alimento y tengo 1 millón de individuos, entonces aproximadamente a cada uno le va a tocar 10 kilos entre 1 millón, ¿no? Entonces como 1 por 10 a la 4 kilos, o sea, nada. Entonces, como a todos les toca nada, pues ninguno tienen suficiente comida y todos se mueren, ¿no? O bueno, la mayoría se van a morir. Entonces, si hay demasiados, entonces en realidad se van a reproducir muy poco, porque a todos les toca nada, ajá, no suficiente para reproducirse. Ujú. Esa es la idea. Ajá. Pues todos son iguales. Lo voy a poner aquí. Todos los individuos son iguales. ¿Ok? Y entonces se hace una repartición homogénea. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Pues pueden pasar dos casos, dos escenarios en este tipo de modelos. Entonces los voy a dibujar aquí. Fíjense, pueden pasar dos cosas con este tipo de modelos. Entonces, voy a poner aquí xn más 1 y aquí xn. Entonces, primero dibujo mi identidad, que es una recta así, y luego dibujo mi función. Entonces, pueden pasar dos cosas. Uno es que haga algo así.
¿Ok? Entonces, si pasa esto, quiere decir que más bien no, que la identidad está atravesando a la función g de x antes de que empiece a decrecer. Es lo que quiere decir. Si pasa eso, entonces fíjense, los individuos van a empezar a crecer de la siguiente manera. Entonces van a empezar a crecer, y ya, van a llegar a un punto de equilibrio estable. Entonces, en este caso, los individuos se van a estabilizar. Los individuos se estabilizan. Es el primer escenario. Pero hay otro escenario posible cuando la identidad atraviese a la función después de que empieza a decaer. Entonces, en el otro caso tenemos aquí nuestra identidad y vamos a tener esto así. Más 1, xn. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vamos a tener esto. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que hay oscilaciones. Y además las oscilaciones pueden ser estables o inestables. Depende de qué tan rápido está bajando esta curva cuando la atraviese, ¿no? Porque la pendiente aquí, si es menor a -1, pues va a ser inestable. Y si es mayor a 1, perdón, si es mayor a -1, pero menor a 0, pues sí se va a estabilizar, ¿no? Entonces el punto es, ¿se estabiliza o oscila? Ajá. Y la estabilización, pues es obvio, ¿no? Empiezan a reproducirse, pero de una forma ordenada, y entonces llegan a una sociedad bonita. En las oscilaciones suceden por lo que les había dicho. Tenemos poquitos individuos, de pronto se empiezan a reproducir un montón, y entonces la próxima generación ya no tiene nada. Ajá, porque todos están repartiendo los recursos entre todos. Entonces, pues la mayoría se mueren. Y entonces tenemos una población chiquitita en el próximo generación. Luego, pues estos individuos, poquitos, tienen un montón de recursos y entonces se dividen como locos. Y entonces a la próxima generación hay muchos, compiten entre todos ellos y se mueren un montón, ¿no? Entonces esas oscilaciones es por esto, ¿no? Muchos recursos para reproducirse, luego pocos recursos para reproducirse. Muchos para reproducirse, pocos para reproducirse. Ok. Entonces, ese es el tipo de modelo de combate. ¿Hay alguna duda hasta aquí de este tipo de combate? ¿O por qué? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Cómo le puse aquí? Modelo. Bueno, supongo que eso es que no tienen dudas, que no responden. Entonces, el otro se llama modelo de... Ay, déjenme ver mi acordeón porque no me acuerdo. De torneo. Matemáticamente, los modelos de torneo tienen los siguientes requerimientos. G de X es siempre creciente. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, G' de X es mayor a 0 para toda X. Y la segunda es que G de X tiende asintóticamente a algo, a un número. Entonces, esto quiere decir que en el límite, cuando X tiende a infinito, G de X tiende a una constante K. Ok, entonces, ¿qué representa esto biológicamente? En esto, las suposiciones son que tienen individuos en los cuales hay jerarquías.
porque tal vez unos son más fuertes o tal vez unos son más inteligentes o lo que ustedes quieran. Ajá, tal vez unos vuelan más o lo que ustedes quieran. Ajá, depende de qué es el animal que ustedes están pensando o planta o lo que sea. Ajá. Entonces, como hay una jerarquía, pues van a haber unos que siempre comen, ajá, o que siempre usan los recursos, ajá, los más aptos, ajá, o los más fuertes, o los más inteligentes. Ajá. Y luego los menos inteligentes, fuertes, afortunados, se van a quedar sin nada. Ajá. Entonces, pues unos se van a morir, ajá, o tal, o no se van a reproducir mucho. Pero los que están en la cima de la jerarquía siempre van a tener que comer. Ajá, porque son lo suficientemente inteligentes, fuertes o lo que sea para vencer a los demás. Ajá. Entonces, esos siempre van a tener suficientes recursos y por lo tanto siempre se pueden reproducir. Ujú. Entonces, no importa con cuántos individuos tenga que pelear que tengan que pelear por comida, siempre uno va a tener suficiente, siempre uno va a ser gandalla y ese siempre va a asegurar que continúe la descendencia. Ajá. Los otros no importan tanto en el sentido de que lo que les interesa a la población es que siempre se perpetúe la especie, ¿no? Entonces, si uno se reprodujo, está bien. Ajá. Entonces, pues bueno, en este caso hay jerarquía y siempre hay nacimientos, de al menos el más fuerte, ¿no? Y esto perpetúa, digamos, al menos al mismo nivel la población. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso solamente hay un tipo de comportamiento, solamente hay uno. Ujú. Entonces, si aquí tenemos xn más 1 y xn, tenemos que esta es la identidad y luego la función siempre debe ser creciente y debe llevar a un máximo, llegar a un máximo. Entonces tiene que hacer algo así. Ujú. Entonces lo que va a pasar es que nos vamos a ir de esta forma. Entonces siempre vamos a llegar a un equilibrio estable sin oscilar. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se llega a un equilibrio estable? Porque matemáticamente pedimos que G' siempre sea positiva, ¿no? Entonces la pendiente siempre va a ser positiva. Entonces específicamente en el punto de equilibrio vamos a tener que lambda es mayor a 0. Ajá, la derivada de la función en el punto de equilibrio va a ser positiva porque siempre la derivada va a ser positiva. Pero además, para que se dé un cruce, entonces la pendiente aquí debe ser menor que la pendiente de la recta. Si no, no hay un cruce, ¿no? Si tuvieran la misma pendiente, pues las dos van, ¿cómo se dice? Paralelas. Y si fuera mayor, pues eso quiere decir que se está abriendo, ¿no? Entonces tampoco se puede cruzar. Ajá, fuerzas para que se cruce, tiene que cruzar con pendiente menor a menos 1. Entonces, para que haya un cruce, debe pasar que lambda debe ser menor a 1. Entonces, lambda es menor a 1, pero mayor a 0. Y esto, recuerden, es simplemente que hay un equilibrio estable sin oscilaciones. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, como ya no los veo muy participativos, em, no sé, Gael, ¿tienes alguna pregunta? En cualquiera de estos casos, como que estamos pensando en como la cantidad de recursos o cómo la población se puede sostener como un número o como una función. Como un número, como una función.
Ajá, o sea, lo que nos describe cómo la población se sostiene, o sea, la cantidad de alimento o espacio, se ve como, ajá, o sea, como una función, cuestión de, Ah, ok. o como un número. Estamos suponiendo que es una constante, sí. Entonces siempre hay como un número limitado de recursos. Ok, sí, sí, es que mi pregunta es de que si ese número no depende de, o sea, por ejemplo, si tienes eh, alguien en la población que genere comida o algo así. No estamos contando eso. Ah, ok. No, no, estamos suponiendo que siempre hay un número X de recursos y eso se mantiene siempre, digamos, porque por las plantas que hay ahí o algo así. Ok. Ok, eh, gracias. Ujú. Sí, de nada. Bueno, pues entonces, en la media hora que tenemos, pues simplemente vamos a ver las simulaciones y vamos a comprobar lo que aquí vimos. Ajá. Que en competencia de, perdón, en modelos de combate podemos tener una convergencia bonita hacia un equilibrio, o podemos tener una convergencia fea o no tener ninguna convergencia. Y en el de, y en el de torneo siempre llegamos a un equilibrio bonito. Mm, Ah, profesor, ¿sí? ¿y podría repetir por qué la lambda es así? Sí, claro. Ok, entonces recuerde que la lambda, como la vimos antes, es la derivada de la parte derecha de la ecuación con respecto a x evaluada en el punto de equilibrio, ¿no? En este caso, la parte derecha de la ecuación es g. Ajá. Entonces, bueno, en este caso, en lugar de f es g. Ujú. Ok, entonces uno de los requerimientos, bueno, más bien, una de las definiciones del modelo de torneo es que G' siempre sea positiva. Ajá. Entonces, no importa dónde evalúe yo la derivada de G, siempre va a ser positiva. Entonces, lambda siempre va a ser un número positivo. ¿Ok? Específicamente en el punto de equilibrio también debe ser positivo. En todos lados. Ajá. Ahora, em, el punto de equilibrio solo se da cuando se intersectan la identidad y la función. Ujú. Entonces, para que haya una intersección, se tiene que cumplir que sus pendientes deben ser diferentes. Ujú. No pueden ser iguales porque entonces ambas funciones serían paralelas, ¿no? Y entonces no podrían intersectarse porque son paralelas. Ujú. Entonces lambda no puede ser 1. Ahora, tampoco pueden ser, no puede ser mm, mayor, ajá, no puede ser mayor la pendiente aquí que la pendiente aquí, porque entonces justamente haría lo contrario, ¿no? Como que llegaría por el otro lado a atravesarla. Pero no puede ser que llegue por el otro lado a atravesarla, porque aquí habíamos pedido que, aquí, que si yo comparo G con X para X tendiendo a 0, esto tuviera una pendiente mayor positiva. Ajá. En este caso, si nosotros llegáramos por aquí, o sea, si nosotros nos fuéramos por el otro lado, ¿qué pasaría? Vamos a dibujarlo. Nosotros llegáramos por aquí, em, entonces todo se extingue, fíjate. Ah, bueno, si nosotros llegáramos por aquí, entonces no habría competencia porque todo se extingue. Entonces nos iríamos al 0 y ya, ¿no? Pero si el 0 no es el punto de equilibrio estable, entonces tenemos que llegar por la izquierda. Ajá. Entonces tenemos que llegar por la izquierda. Entonces no puede estar atravesando por la izquierda de esta forma, ¿no? Porque entonces estaría como regresándose. La única opción es que la atraviese de esta forma. Entonces, si la atraviesa de esta forma, debe ser menor a 1 la pendiente para que haya una atraviese. Ajá. Entonces,
la pendiente debe ser menor a 1. Entonces, si combinamos estas dos cosas, lambda debe estar entre 0 y 1. ¿Sí se vio? ¿Por qué? Sí, ya. Ok. Bueno, pues entonces, Ah, yo tengo sí, otra duda. sí, ¿qué pasa? Este, pues que no sé si no entendí muy bien. Es que, o sea, supongo que también estamos considerando que así como hay nacimientos, también hay muertes, ¿no? Ujú. Pero, o sea, ¿qué pasa si hay más muertes que nacimientos? Entonces, pues sí sería que tendríamos una derivada negativa, ¿no? Es que, pues es que no estoy seguro porque creo que bueno, en las primeras clases habíamos visto algo parecido. Y esto, por ejemplo, digamos, si tenemos una, una g que, por ejemplo, sea como la función seno de x más x, que es como una escalera. O sea, que sea como primero convexa y luego cóncava, a la Ujú. izquierda del segundo punto de equilibrio. Entonces, no sé si eso significa que primero haya más muertes que nacimientos y luego al revés, o algo así, o viceversa, no sé. O si hay más muertes que nacimientos, entonces no debería ser negativa la derivada. A ver, sí, tienes razón. A ver, es que dijiste muchas cosas. G ya es el número de nacimientos neto. Ajá, porque tu función es xn más 1 igual a g de xn. O sea, la g ya te dice cuántos individuos nacieron a partir de los xn anteriores. Ajá, entonces ahí ya está contenido nacimientos y muertes. Son los que ya sobrevivieron a todo. Ujú. Entonces, como tú dices, si es más negativa que positiva, pues entonces G debe ser negativa, ¿no? Pero pues eso no es ¿cómo se dice? Realista, porque a lo más puedes tener 0 individuos, a lo menos puedes tener 0 individuos, no puedes tener eh, individuos negativos, ¿no? Entonces G siempre debe ser mayor o igual a 0. Eh, pero, ok. Pero entonces, o sea, Ujú. si hay muchas muertes, pues entonces tienes un modelo de combate, ¿no? Donde de pronto va decreciendo tu población. Ujú. Aquí tengo ya muchos individuos y al próximo paso voy a tener muy poquitos. Ajá. Entonces ahí hay más muertes, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque tenía muchos y después pasé a tener poquitos. Ajá. Pero, o sea, entonces en el modelo de torneo no hay, no hay más muertes no puede haber más muertes que nacimientos. En el modelo de torneo lo que pasa es que hay al menos un individuo que siempre puede tener cuantos hijos pueda, ¿no? Entonces sí puede haber muchos muertos, puede haber muchísimas muertes, pero al final ese único individuo o única pareja que es la dominante va a restablecer como la población. Ah, ok. Y entonces, por ejemplo, si tuviéramos una gráfica como la de seno de x más x, en donde a veces es convexa y a veces cóncava, ¿eso qué significaría? O es que supongo que tiene que ver con la segunda derivada, ¿no? Con la aceleración de algo, pero no sé cómo interpretarlo. Mm, a ver, tú dices si tengo, a ver, esta es la identidad y luego tengo algo como que así. Ajá, o que por ejemplo, primero, o sea, parecido a eso, pero o más bien parecido a la de arriba, solo que, digamos, primero vamos por abajo Ujú, y luego a la mitad, a la mitad cruzamos así. a la identidad, ajá, y luego ya Ok. nos vamos, hacia la derecha nomás. Ujú. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y es posible. Esto representaría algo como de reproducción sexual. Ajá. ¿Por qué? Porque esto querría decir que cuando tienes tú muy poquitos individuos, entonces te extingues, ¿no? Entonces no hay suficiente variabilidad genética. Ujú. Aquí hay un punto de equilibrio que si te fijas es inestable. Ajá. Si yo empiezo muy cerca de aquí, me voy a alejar. ¿Por qué? Porque esto tiene una pendiente. em, ¿Qué Mayor pendiente que tiene uno, aquí? Tiene mayor mayor a que 1, uno, sí, ¿no? exactamente, sí, Ajá. mayor a 1, mayor a 1. Ajá. Entonces siempre me voy a alejar. Pero este es un punto de equilibrio que va
a dividir a las condiciones iniciales entre extinción o reproducción, ¿no? O sea, si yo empiezo con una condición inicial menor a este punto de equilibrio, pues lo que te dije, se va a extinguir. Pero si empieza en un punto de equilibrio, en una condición inicial mayor a este punto de equilibrio, se empiezan a reproducir y llegan a este punto de equilibrio que este es estable. Ajá. Entonces, este punto de equilibrio representa la población crítica debajo de la cual no hay suficiente variabilidad genética y pues, no sé, todos se mueren por ciertas enfermedades genéticas. Y arriba de esto hay lo suficientes para que haya suficiente diversidad genética y haya una población saludable. Eso Ah, significaría. ya. Incluso, digamos, si hacemos como más, como que cruzamos más veces, entonces habrá como niveles, ¿no? Como de variabilidad, porque, digamos, si estamos a la izquierda del segundo punto de equilibrio, entonces nos extinguimos, ¿no? Ujú, Pero si estamos a la derecha, eventualmente llegaremos al siguiente punto, ¿no? ujú. Y si, digamos, podemos pasar de ese punto, tendremos que, no sé, es que, o sea, si estamos a la derecha de ese punto, igual vamos a regresar a al tercer punto de equilibrio. Sí, o sea, Pero tú si dices si estamos, hay como esto así, como que está ajá, oscilando aquí alrededor de esto. ajá, y si estamos como lo suficientemente a la derecha, entonces vamos a llegar como a un nuevo nivel, ¿no? Que, como un nuevo nivel de equilibrio estable. Sí, pues eso ya sería, digamos, si lo ves como algo biológico, pues estaría extraño, ¿no? Eso ya sería como algo más cuántico, ¿no? Porque entonces tendrías como que está cuantizado la población, ¿no? O sea, solo puede tomar ciertos valores de equilibrio, pero las poblaciones no pueden tomar cualquier valor que quieran, ¿no? Solamente en las intersecciones buenas. Ajá. Entonces, Ajá, como que ahí sí. se concentra, ¿no? O sea, sería como, por ejemplo, o sea, con esto de las enfermedades genéticas, como de que, digamos, si tenemos suficiente Mm, población, podemos tener, digamos, enfermedades genéticas que la reduzcan, pero que no que la extingan, ¿no? ujú. Pues sí podría ser. De todas formas, se me hace un poco extraño como que tengas tan bien definido cuál es el valor de una población en equilibrio, pero sí podría ser, supongo. Ujú. Sí, sí Ah, podría ser. gracias. Sí, de nada, hay que investigarlo mejor. Ahora, Jorge dice que podría ser como la economía y es muy afortunado que digas eso porque estos modelos de ecuaciones en diferencias los usan más que nada los economistas. Ajá, ustedes busquen en Google o algo Difference Equations Economy y la mayoría, o sea, la mayoría son cosas de economía, justamente por eso. Entonces, sí, em, digamos, en biología se usa, pero lo que más se usa es en economía. Ujú. Sí, los actuarios. No, los economistas. Ajá, los actuarios no tanto. Los economistas los usan un montón. Em, de hecho, yo creo que casi todos son expertos en este tipo de modelos. No sé por qué, tal vez algo histórico. Tienen que buscar un economista. Bueno, entonces vamos a terminar para no dejar rezagos de esta clase, ¿ok? Bueno, pues esta es la teoría, la pueden volver a ver después si ustedes quieren. Ahora, el primer modelo es este modelo de Beverton-Holt. Este es un modelo de, 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 mm, de torneo. Ajá, es un modelo de torneo. Y bueno, en este modelo de torneo tenemos esta G, AX más 1 más B por X. Ajá. Es muy fácil ver que si nosotros derivamos esta G, lo que obtenemos es esta G', A entre 1 más BX cuadrado. Entonces, A es un número positivo y 1 más BX cuadrado siempre es positivo porque está al cuadrado, ¿no? Entonces, esto siempre es positivo. Ujú. Y además, si yo tomo el límite cuando X tiende a infinito de G, pues es simplemente A entre B. Ujú.
Entonces, pues es siempre, su derivada siempre es positiva, siempre tiende a una constante A entre B, entonces es un modelo de torneo. Ajá. A lo podemos ver como la cantidad de reproducción, la tasa de reproducción, y B lo podemos ver como la mortalidad. Ajá. ¿Cuántos se mueren en el camino? Ujú. Y bueno, pues entonces vamos a checar que esto sea como yo digo. Ujú. Em, Y entonces, pues ven, ¿no? La azul es la función G, la otra es la identidad, la amarilla. Y pueden ver como siempre es creciente y además como que tiende a una constante. Ajá. Y bueno, dijimos que en este caso siempre vamos a tender a un equilibrio estable. Siempre, 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 siempre. Bueno, pues entonces vamos a simularlo. Esto es el mismo código que arriba, solamente con la ecuación de Beverton-Hall, ¿no? A por xn menos 1 entre 1 más b por xn menos 1, que es la ecuación. Entonces vamos a empezar muy cerca de 0 y vamos a simular por 25 tiempos con estas constantes 10 y a igual a 10 y b igual a 2. Ajá, pues aquí están. Ok. Y pues llegamos, ajá, se parece mucho a la ecuación logística. Vamos a este punto ya. Ajá, no hay mucho que decir al respecto. Entonces, digamos, los de torneo son buenos para las poblaciones, pero son aburridos como matemáticos, ¿no? El modelo de Ricker es un modelo de combate. Ajá, y está dada por esta ecuación. Esto modela peces que son caníbales. Ajá. Entonces, A es cuántos huevos ponen y B es cuánto se comen entre ellos. Bueno, más bien los adultos a las crías y a los huevos. Ajá. Bueno, entonces aquí la derivada de la función de reproducción es esta, ¿no? Entonces, A es un número positivo. La exponencial siempre es un número positivo. Ajá, entonces estas dos, AE a la menos BX siempre es un número positivo. Pero 1 menos BX sí es un número que puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, cuando X es muy chiquito, esto es casi 1, entonces es positivo. Cuando X es muy grande, pues la parte negativa gana, ¿no? Entonces es negativo. Entonces es un modelo de combate. Y el punto en el cual cambias de positivo a negativo es 1 entre B. Ajá, aquí G' es 0 en 1 entre B. En X igual a 1 entre B. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa cuando tengo bajo canibalismo. Entonces B es muy pequeño. En este caso, pues estamos atravesando a la G antes de que empiece a ser negativa, ¿no? Entonces es lo que les decía antes. Esta es la función de la Ricker, A por E a la menos B por X. Y lo que pasa es que llegamos a un equilibrio sin oscilar ni nada. Ajá. Entonces hay muy poco canibalismo, no se comen entre ellos y entonces pues pueden llegar como a convivir de una manera sana. Ajá. Pero si se comen mucho, ajá, pues entonces hay muchos hijos, hay mucha comida en potencia, entonces van a comerse a ellos, entre ellos mucho, y entonces va a haber menos individuos porque se comieron entre ellos. Y así, ¿no? Entonces estamos atravesando cuando ya es negativa esto. ¿Ok? Entonces vemos que empiezan a haber fluctuaciones, ajá, empiezan a haber oscilaciones, pero oscilaciones que decrecen y llegamos al punto de equilibrio. Fíjense que si yo aumento la tasa de reproducción, vamos a ponerle aquí 7. Ujú. Miren qué pasa si yo aumento la tasa de reproducción. Fíjense cómo empieza a oscilar. Ajá. Y ya no parece como que llegue a algo. O sea, sí parece que converge, pero muy lentamente. Vamos a ponerle más. Ajá. Aquí
ya no converge, ¿no? Ya siempre está oscilando. Está oscilando alrededor de cierto punto. Vamos a ver si alcanzamos a ver a otro comportamiento. Ay, no, necesito muchísimo más. A ver. Ajá. Entonces, fíjense cómo cuando hay demasiados hijos, esto empieza a oscilar de maneras rarísimas. Ajá. Entonces empiezan como a haber puntos desperdigados por muchos lados. Esto es porque al haber tantos bebés y al ser tan caníbales, entonces dejan de ponerle atención a la comida. De verdad, ¿no? O sea, ajá. Entonces empiezan a comer entre ellos y entonces, pues ya es como un volado. Ajá. Si ganaron, o sea, si hay, es un volado en el sentido de que son tantos, si son tantos bebés que muchos sobrevivieron, o si hay tantos bebés digamos, se agasajaron los caníbales y se comieron a todos, ¿no? Entonces, por eso es que empieza a hacer estas oscilaciones feas. Entonces, fíjense cómo ya no hay un punto de equilibrio estable, ¿no? Ya no van a ningún punto. Ajá, ya empiezan a oscilar como locos. Sí. Vamos a poner aquí en lugar de scatter, plot. Ujú. Entonces ahí se ve mejor. Ajá. Entonces pues están comiendo unos a otros, entonces tienen muchos hijos, se comen a todos. Entonces ahí ya hay pocos hijos, ¿no? Y entonces esos pocos hijos después tienen muchos hijos, se los comen a todos y así, ¿no? Entonces bueno, em, así, esto es lo que pasa. Después vamos a entrar a más detalles. Sí. Pues no se ve tan feo, pero sí, de todas formas ya no hay un equilibrio, ¿no? Ya no están conviviendo en paz, ya siempre hay algo ahí pasando. Y bueno, pues entonces vamos a dejarle aquí. Y nos faltó un poquito, pero ya casi nada. Entonces la próxima clase lo vemos rapidito. ¿Ok? Entonces, hay